Ya. ve. Entonces, se comienza con las coordenadas del primer vértice. X1, Y1. El segundo vértice, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Si tuviera 10 vértices, X hasta el X10, Y10. Pero siempre para cerrar la figura se vuelve al primero. X1, Y1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el video con la explicación. Luego, ¿qué significa el determinante? Son operaciones. Se multiplica en diagonal el de una línea, el de una fila, de la primera columna con el de la segunda columna, pero de la siguiente fila, ¿ya? Eso se va multiplicando y se van sumando, ¿ya? X1, Y2, X2 más X2, Y3, más X3, Y4. Y si fueran solo 4 vértices y del cuarto vuelve al primero, X4, Y1, ¿ya? Después se multiplican hacia arriba y todas las multiplicaciones hacia arriba llevan signo negativo. Entonces sería menos x1 por y4, menos x4 por y3, menos x3 por y2, menos x2 por y1 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces veamos el video y cualquier duda me preguntan. ¿Ya? Es toda la superficie que se encuentra encerrada dentro de este polígono. Entonces, la fórmula para calcular el área de un polígono es área es igual a un medio del determinante. ¿Qué es el determinante? El determinante es una disposición o un arreglo donde se encuentran las coordenadas de los vértices del polígono, que son los vértices, son las esquinas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a ir nombrando los puntos del polígono? Escogemos un punto cualquiera, por ejemplo este, le llamamos punto 1. Nosotros vamos a tener las coordenadas de cada uno de los puntos. Vamos a tener las coordenadas de cada uno de ellos. Vamos a saber que son puntos, son distintos puntos. Para diferenciarlos unos de otros les vamos a poner subíndices. Por ejemplo, les decía, si este es el punto 1, este va a ser x1, y1. Ahora, una vez que escogemos el primer punto, a los demás los vamos a ir nombrando en sentido contrario a la pasilla del reloj. Vamos a ir cerrando. ¿Ya? Entonces, este es el punto 2, coordenadas x2, y2. Este es el punto 3, coordenadas x3, y3. Este es el punto 4, con coordenadas x4 y y4. ¿Okay? Entonces, miren, colocamos las coordenadas. El punto 1, x1 y y1. En el determinante, que son estas dos rayas, se colocan las coordenadas, pero ya no están separadas por coma, por punto y coma, solo están en coordenadas de x1 y y. El segundo punto, x2 y y. El tercer punto, x3 y y. El cuarto punto, x4 y y4. Pero miren, para cerrar el polígono hay que volver al primer punto. Y ahí está cerrado el polígono. Por ese motivo es que se coloca al final las coordenadas del primer punto. ¿Ya? Se colocan todas las coordenadas. Si fuera un cuadrilátero, si tiene 4 lados, va a tener 4 vértices, 4 esquinas, 4 puntos que son los vértices. Pero para que esté cerrado el polígono hay que excluir una. ¿Han entendido, jóvenes? Entonces, se escoge uno de los puntos, y le ponen de nombre punto 1, ¿ya? Y van avanzando en sentido contrario a las manecillas del reloj, cerrando la figura. Lo que no tienen que hacer es cruzarse. Miren, si yo uniera este punto 1 con el punto 3, luego se me ocurre unir con este punto 2, luego con este punto 4 y con el punto 1, lo que me saldría es una corbata. No sería un polígono cerrado, ¿ya? Entonces siempre
en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar al punto inicial. Eso se representa aquí en el determinante. Las coordenadas de cada vértice en sentido contrario a las manecillas del reloj y siempre volviendo a repetir las coordenadas del primer vértice o primer punto que nos representa para nosotros que se cierra el polígono. ¿Ya? ¿Han entendido o tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? Se entendió perfectamente. Ya, muy bien. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, me preguntan, por favor, jóvenes. Ya estaba viendo, en el grupo estaban pidiendo el link, es el mismo, se mantiene el mismo para todas las clases, ¿no es cierto? Espero que ya hayan podido ingresar todos. Ahora sí, continuemos. Cualquier duda, me preguntan, jóvenes, abren su micrófono y hablan fuertecito para que les entienda, ¿ya? Si hubiera sido simplemente un triángulo, si hubiera sido solamente un triángulo, escogemos a cuál le llamamos. Por ejemplo, si este es el punto 1, en sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos nombrando 2. ¿Qué significa eso? Ponen su mano derecha, hacen girar los dedos y tienen que salir así. Este es el punto 2 con coordenadas x2, y2. Y este es el punto 3 con coordenadas x3, y. ¿Ya? Entonces, si hubiéramos tenido así, el área sería un medio de x1, y1, x2, y2, x3, y3. Y al final, ¿cuál repetimos para cerrar? A ver, de 1, de punto 2, de punto 3 para cerrar. Volvemos a repetir las coordenadas del primero. Así se construye el determinante. Por el momento vamos a hacer una pausa acá, que es el ejemplo para el triángulo. Una vez que está construido el determinante, ¿qué representa? ¿Qué significa? Esto no nos da mucha información por sí solo. El determinante significa, el determinante significa que tenemos que hacer multiplicaciones hacia abajo. No vamos a hacer multiplicaciones en x1 con el y así, con y2. x2 lo multiplicamos con y2. Miren, x1 multiplicamos con y2, x2 multiplicamos con y3, x3 multiplicamos con y4, x4 multiplicamos con el último que es y. ¿Listo? Ahora, seguimos multiplicando, pero hacia arriba nos cuesta más, por eso lo estoy dibujando con línea roja, nos cuesta más. Entonces, como va hacia arriba, le ponemos negativo y multiplicamos. x1 por y4 menos la multiplicación de x4 por y3 menos la multiplicación de x3 por y2 menos la multiplicación de x2 por y. Entonces, para calcular el área del polígono, escribimos un medio del determinante. Eso es lo mismo que escribir un medio de. En lugar del determinante, vamos a escribir un paréntesis grandote y ahí vamos a escribir todas las multiplicaciones que van hacia abajo con su signo normal, con positivo, sumando, y todas las multiplicaciones que van hacia arriba las escribimos con negativo. ¿Ya? Este es el caso, es el ejemplo para un cuadrilátero, un polígono de 4 lados o 4 vértices. ¿Ya? Para el caso de un triángulo, estábamos viendo, jóvenes, tenemos 3 vértices, 3 esquinas, 3 puntitos y 3 lados. ¿Ya? La fórmula es, el determinante es área igual a un medio de x1, y1, x2, y2, x3, y3, y al final, para cerrar el triángulo, tenemos que volver al primer punto. Entonces, escribimos las coordenadas de x1,
digamos. Entonces, para el triángulo, jóvenes, se escriben las coordenadas de cada uno de los vértices. Son 3 vértices. Aquí están. Y siempre se cierra la figura, el área, se cierra la figura cerrada, volviendo al primer vértice. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden escoger a cualquiera de los vértices como punto 1. Lo que sí, el siguiente tiene que ser el que está en forma consecutiva, siguiendo las manecillas del reloj y sin cruzarse, ¿no es cierto? Porque si no les saldrían corbatas y esa no sería el resultado correcto, ¿ya? Entonces lo importante es que ustedes escojan cuál es su punto 1 y luego, en sentido contrario a las manecillas del reloj, van uniendo la figura y nombrando a los siguientes puntos. Si este es mi punto 1, este es el punto 2, el punto 3. Y para que se cierre la figura cerrada, trazamos un lado hasta llegar nuevamente al punto 1. Por eso siempre al final se repite en las coordenadas del punto 1. ¿Ya? Aquí lo que tenemos son las coordenadas, no están separadas por comas, están separados por un espacio nada más, x1, y1 de cada punto. Del punto 1, del punto 2, del punto 3, y al final volvemos a repetir las coordenadas del primer punto. ¿Ya? Entonces continuemos viendo el ejemplo. Entonces, para el triángulo, su fórmula será diferente. Ahora, voy a escribir las multiplicaciones. Todas las que van hacia abajo con signo positivo. X1 por Y2 más X2 por Y3 más X3 por Y1. Ahora hacia arriba vamos a multiplicar, pero vamos a escribir con signo negativo. Voy a bajar un poquito. Menos X1 por Y3, esta es la multiplicación, menos X3 por Y2, menos X2 por Y. Entonces, esta va a ser para calcular el área de un triángulo. Lo importante es que no se sepan de memoria esto. Lo importante es que se sepan de memoria que el área de cualquier polígono, de cualquier figura cerrada, es igual a un medio del determinante. ¿Qué es el determinante? Es el que contiene las coordenadas de todos los vértices de esa figura y al final repiten las coordenadas del punto inicial para que sea una figura cerrada. Lo importante es que coloquen estas coordenadas en el orden contrario a las manecillas del reloj. Ustedes tienen que poner nombres a los puntos. Punto 1, punto 2, punto 3. Y los escriben en este orden. ¿Listo? Ahí vamos a parar y enseguida vamos a hacer un ejemplo para un cuadrilátero. Ya, jóvenes. Entonces, ¿se pudieron copiar la fórmula? La formulita que está ahí. Esta entonces, cópiensela, es la fórmula general para el área de un polígono. Un medio del determinante de todos los puntos y se repite el punto 1. Nada más. Así se la van a memorizar esta fórmula. ¿Cuál es el área de un polígono? Es igual a un medio del determinante. ¿De qué? De todos los puntos ordenados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Todos los puntos y al final se repite el primer punto. ¿Listo? ¿Cómo se desarrolla el determinante? Multiplicaciones hacia abajo, mantienen su signo positivo, y multiplicaciones hacia arriba van a ir restando, ¿ya? Nada más. Ahora vamos a ver un ejemplo para demostrar si es un triángulo, el área del triángulo, y luego para demostrar si es un cuadrilátero, el área del cuadrilátero, y demás. ¿Ya? Entonces, un ratito voy a dejar de compartir la pantalla y voy a buscar el otro video.
Si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando. ¿Ya, jóvenes? Ustedes, jóvenes, ya agarren en su cuaderno y su lápiz para ir resolviendo estos ejercicios, ¿ya? Entonces tenemos calcular el área de un polígono. Aquí está la fórmula en general. Aquí está la fórmula. Y en este ejemplo lo que queremos hacer es hallar el área de este triángulo, ¿ya? Entonces cópienselo. Estos son los vértices del triángulo. Como pueden observar, no tienen números. No se sabe cuál es el punto 1, cuál es el punto 2 y cuál es el punto 3. Entonces las recomendaciones no le pongan en el orden en el que les da la pregunta, porque saben que tienen que escoger ustedes cuál va a ser su punto 1 y luego ir nombrando a los demás en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ya? Porque no sabemos si le ponemos el punto 1, 2, 3 antes de dibujar, podemos cruzarnos en la figura y armar corbatas en lugar de figuras cerradas, ¿ya? Entonces, cópiense este ejemplo, un ejemplo de hallar el área de un triángulo. Cópienselo, por favor. En cuanto termine, me avisan para que continúe. Entonces, para que el conocimiento quede en sus cabezas bien grabados, jóvenes, son 3 S. Es un triángulo. Una tranca para un corral que se quede el conocimiento en su cabeza es estudiar, poner atención, leer. La segunda tranca es practicar, ejercitar, hacer los ejercicios. Y la tercera tranca para cerrar el corral y que el conocimiento se quede en sus cerebros, la tercera tranca es enseñar. Si alguien les pregunta, díganle, aclaren su duda, su consulta, porque para aclarar una pequeña duda o una pequeña consulta uno tiene que estar seguro, tiene que repasar, tiene que aprender, tiene que leer bien, ¿ya? Entonces vamos resolviendo este ejercicio. De entrada no vamos a ponerle, este me gusta como punto 1, este punto 2 y este punto 3. Primero los tenemos que representar, luego escogemos cuál va a ser nuestro punto 1 y finalmente cerramos el polígono. Veamos en el video, ¿ya? Bueno, jóvenes, ahora vamos a ver un ejemplo para el cálculo del área de un triángulo y también vamos a ver si es isósceles o es rectángulo, ¿ya? Entonces tenemos las 3 coordenadas de los vértices y vamos a primero comenzar representando estas coordenadas. Menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Ahí está. Menos 2 y 5. Ahí está. Y 5 en X, 3 en Y. Este es 3. Ya. Tenemos entonces a estos 3 puntos. Y abajo nos da la siguiente definición de administración. De nuestro triángulo. Punto 1. Lo más cómodo que escojo que este sea el punto 1, el punto 2 y este el punto 3. Las coordenadas son desde mi punto. Yo escogí que este sea mi punto 1. No es obligatorio que todos piensen igual que yo, porque puede ser que yo haya amanecido con el pie derecho o con el pie izquierdo o haya bajado por medio de la cama, no sabemos. Y
Si ustedes dijeron, para mí lo más lógico es que este que está más arribita sea mi punto 1, entonces, siguiendo el sentido contrario a las manecillas del reloj, este sería mi punto 2 y este mi punto 3. Perfecto, no hay ningún problema. Ustedes son libres de escoger cuál va a ser su punto 1, cuál va a ser su punto 2 y cuál va a ser su punto 3. ¿Ya? Lo único importante es que los siguientes puntos los seleccionen en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Luego se copian. ¿Cuál es el punto? Coordenada 5 en X, 3 en Y. ¿Cuál es? Este es mi punto 1. Aquí al ladito yo le pondría también punto 1. Después este es menos 2, 5. Es el punto 2. Y coloco sus coordenadas. Ustedes van a hacer así porque es la forma más completa y se dan cuenta más fácilmente. Es más visual. Así que con una sola mirada ustedes ya van a saber cuáles son las coordenadas del punto, dónde están los puntos. En cambio acá, analíticamente no es tan fácil visualizar. Por eso es muy importante la gráfica. Entonces vamos a continuar. Punto 1 son 5,3. Punto 2 son 5. El punto 3 es 2 y 1. Aquí está lo escribiendo, ¿no ves? Entonces, ustedes primero grafican, ya saben, yendo en sentido contrario a las manecillas del reloj, grafican y luego recién les ponen los nombres a los puntos. Punto 1, el siguiente punto 2, punto 3, y para cerrar el polígono hay que volver al punto inicial. Ya está. Para calcular el área es igual a un medio del determinante. No es necesario que se aprenda la fórmula, solo el área es un medio del determinante. El determinante tiene las coordenadas de los puntos y repite la del punto inicial para cerrar la figura. Entonces el punto 1, vamos a ver, este es x1, y1. Este de acá es x2, y2, y este de acá es x3, y3. X1, Y1, 5 y 3. X2 es menos 2, Y2 es 5, X3 es menos 2, Y3 es 1. Y ya están los tres puntos, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Para cerrar el polígono y que sea un triángulo cerrado, hay que repetir el primero. 5, 3 coordenadas. Bien. Se parece a la fórmula, esta fórmula en general pueden haber polígonos de 100 puntos. Entonces repiten las 100 coordenadas y al final repiten la del primer punto. ¿Ya? En nuestro caso solo es un triángulo. Son 3 vértices, los escribimos y luego repetimos las coordenadas del punto inicial. ¿Listo? Ahora, reemplacemos en la fórmula. El área va a ser igual a la mitad del paréntesis. Ya saben, yo voy a escribir con color azul las multiplicaciones que van hacia abajo. 5 por 5 más. Este número es negativo, entonces lo coloco dentro del paréntesis. Menos 2 por 1. Más, otra vez negativo, menos 2 por 3. Ya terminé de escribir los negativos. Aquí abajito voy a continuar. Y voy a escribir los que van hacia arriba, las multiplicaciones que van hacia arriba. Sería menos 5 por 1. Menos, hay un negativo, lo tengo que volver a escribir dentro de un paréntesis, 2 por 5. Menos, otra vez es negativo. Menos 2 por 3. Ahí están todas las multiplicaciones. En azul están todas las multiplicaciones que hago hacia abajo y voy sumando las multiplicaciones. Cuando es hacia arriba le pongo primero negativo y escribo la multiplicación. Primero pongo negativo y luego escribo qué números estoy multiplicando. Ya. Continuamos. Entonces el área va a ser igual a un medio de 5 por 5, 25. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 5 por 1, menos 5. Menos por menos, más. 2 por 5, más 10. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. Más 6. ¿No?
No se olviden de colocar esto en medio, siempre tienen que colocar un medio. El área es la mitad de 25 menos 2, 23. Menos 6, 17. Menos 5, 2. Más 10, 22. 22 más 6, 28. ¿Cierto? Entonces el área vale la mitad de 28, que es 14. ¿Ya? Recuerden, siempre tienen que escribir los números de las coordenadas de los vértices en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si alguien lo hiciera al revés, no va a haber mucho problema, va a salir el mismo número, pero con signo negativo. Si al revés sale negativo aquí, es porque han hecho al revés, con la mano izquierda, por ahí son su. ¿Ya? Ahora. Entonces, jóvenes, ¿les ha salido el mismo resultado? ¿Ya terminaron? ¿Están terminando? ¿Cómo les está yendo? ¿Pudieron sacar el mismo resultado? ¿Cómo demostramos si un triángulo es isósceles? Es decir, ¿cómo demostramos si es isósceles? ¿O cuál es la condición para que un triángulo sea isósceles? ¿Qué es un triángulo rectángulo y qué es un triángulo equilátero? ¿Alguien recuerda alguno de esos tres? ¿Qué es triángulo equilátero? El isósceles tienen que tener dos lados iguales. Ya. Equilátero, jóvenes, otra persona. Sus tres lados iguales. El equilátero, tres lados iguales. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Les estoy preguntando para que me respondan, es decir, para que me enseñen. Es la tercera tranca para que ustedes lo encierren en un corralito al conocimiento en su cerebro. La primera es estudiar, poner atención, estudiar. La segunda tranca para que el conocimiento se quede en sus cabezas, en sus cerebros, es ejercitar, practicar, hacer ejercicios. Y la tercera tranca es enseñar, es decir, cuando alguien les pregunta, ustedes responden. Para responder, tienen que ustedes hacer procesos mentales, traducir lo que ven en la pantalla, traducirlo al lenguaje castellano, esos símbolos que vemos ahí, traducirlos al lenguaje castellano, eso procesarlo, llevarlo a nuestro cerebro que piense en lenguaje castellano, y ahí nuestro cerebro lo puede pensar en otro idioma, en arameo, en alienígena o en cualquier otra cosa, pero para responder tiene que volver a traducirse a través de nuestro lenguaje, ¿ya? Entonces, con esas tres trancas, con esos tres lados de un triángulo, el conocimiento queda en ustedes aprenden. Así que no tengan ni miedo ni vergüenza de participar, porque así se dan cuenta si están aprendiendo bien. Si ustedes responden y la respuesta no es correcta, no digan, ah, no, yo ya no quiero saber nada y se salen del curso. Lo que tienen que hacer es esperar y escuchar cuál es la respuesta correcta, porque así van a corregir, van a reemplazar lo que se hayan equivocado, lo reemplazan de su cerebro y le ponen la respuesta correcta. Está bien, entonces, un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. El triángulo equilátero es el que tiene tres lados iguales. Y el triángulo rectángulo, a ver, otra persona, ¿cuál es el triángulo? El ángulo recto. Tiene De un 90. ángulo recto, ¿no es cierto? Dos de sus lados forman un ángulo. Profesor, disculpe ¿Sí? una pregunta ¿Sí? del anterior ejercicio, creo. Se me queda una duda. ¿Ya? Según mis cálculos, ahí sale 22, creo. 22. A ver, pero tienes los mismos, a ver, revisemos desde el O sea, determinante. estoy en el último, pero según lo que sumo y resto es 22 ahí. Ya, pero ¿te salen aquí los mismos números? Sí. 25, luego menos 2, Ujú. menos 6, Sí, eso todo lo junto. menos 5, 10 y más Son 7. los signos. Ahora, puede ser algo de los signos. ¿Saben cuál puede ser un truco para que lo hagan sin errores? Todos los positivos los suman. A ver, aquí hay 25 más 10, 35, ¿no ve? Más 6, 41. Entonces pueden escribir aquí área igual 1/2 de 41. Ahora los negativos los sumamos.
2 menos 6 es, perdón, menos 2 menos 6 es menos 8. Menos 8 menos 5, ¿3? menos 13, ¿no ve? Menos 13. Sí. Es decir, todos los negativos es como si los sumáramos y el resultado va a ser negativo, ¿no ven? Todos los negativos los sumamos entre sí y su resultado es negativo. Menos 2 menos 6 es menos 8. Menos 8 y otro negativo más que es menos 5, menos 13. Y lo escribimos. Hace ratito les dije, área igual a un medio de 41 menos 13. 41 menos 13 es 28. Entonces el área va a ser un medio de 28 igual. A ver, ¿en qué pudo haber Ah, ya, fallado? gracias, profe. Eso me está confundiendo un poco. Ya, no hay problema, tienen que practicar. Tal vez este menos 5 en lugar de restarlo lo sumó o alguito pasó, ¿no? Entonces no hay ningún problema, no tengan miedo ni vergüenza, porque están aquí para aprender, equivocarse aquí, pero no se equivocan en el examen, ¿ya? Está muy bien las preguntas. Así tienen que ser, sin miedo ni vergüenza. Ya, entonces, por simple inspección, ¿qué triángulo te da? ¿O qué triángulo les parece que sea? ¿Equilátero? ¿Tiene 3 lados iguales? Isósceles. ¿Cómo? Es Isósceles. un triángulo recto. No veo el ángulo recto. El ángulo recto es así como las esquinas de nuestras paredes, ¿no ve? No veo ese ángulo recto, pero sí veo que este lado parece que es igual a este otro lado. Entonces, pareciera que fuera isósceles. Para salir de dudas, vamos a calcular las distancias de los 3 lados. ¿Ya? Las distancias de los 3 lados. ¿Cómo? Usando la fórmula de distancia entre dos puntos. Si 2 lados tienen la misma distancia, si miden lo mismo, entonces el triángulo es isósceles. Si 3 lados tienen la misma distancia, el triángulo es equilátero. Si los lados del triángulo que pareciera que fuera rectángulo, si los lados cumplen con el teorema de Pitágoras, es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces veamos cómo se desarrolla. Para eso ya les he dado la pista, tenemos que calcular las distancias de cada lado. ¿Cómo calculamos, cómo demostramos el triángulo isósceles? Pareciera por la figura que es isósceles. ¿Cómo demostramos el triángulo isósceles? Para demostrar si es isósceles tenemos que ver si los lados son iguales. Aquí por simple inspección, resolviendo gráficamente, observamos que este lado es igual a este lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular las distancias de todos los puntos, utilizando la fórmula. Entonces, distancia del punto 1 al punto 2 es igual a y suma 5 menos 2, todo eso al cuadrado, más 3 menos todo eso al cuadrado. ¿Ya? ¿Recuerdan cuál era la distancia entre puntos? Revisen en sus cuadernos jóvenes. Distancia entre dos puntos. Distancia desde un punto inicial hasta un punto final es igual a raíz cuadrada. Entre paréntesis. X final menos X inicial, cierran paréntesis, al cuadrado. Más Y final menos Y inicial, cierran paréntesis, al cuadrado. ¿Ya? Esa fórmula de distancia entre puntos estamos aplicando. Entonces, no siempre va a ser desde el punto 1 al punto 2. Va a ser distancia desde un punto inicial hasta un punto final es igual a raíz cuadrada de paréntesis X final menos X inicial. Cierran paréntesis al cuadrado. Más paréntesis Y final menos Y inicial. Cierran paréntesis al cuadrado. ¿Cuál es inicial? ¿Cuál es final entre el punto 1 y punto 2? El inicial es el que aparece primero. Final es el que va después. Distancia desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Cuál es el punto inicial? El punto 1. ¿Cuál es el punto final? El punto 2. Aquí está la fórmula y continuamos. ¿Han anotado la fórmula? ¿La recuerdan, jóvenes?
Sí. Ya, vamos a ir aplicando entonces. Es x fin, es distancia de un punto inicial a un punto final igual a raíz cuadrada de paréntesis. X final menos x inicial elevado al cuadrado. Más paréntesis. Y final menos y inicial, cierran paréntesis, al cuadrado. ¿Ya? Continúa. Entonces, la distancia del punto 1 a 2 es raíz de menos 5, menos por menos más 5 más 2 al cuadrado, más 3 menos 5 menos 2 al cuadrado. Entonces, la distancia del punto 1 a 2 es raíz de al cuadrado menos 2 al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado siempre se convierte en positivo. 2 al cuadrado. Entonces, la distancia del punto 1 a 2 es raíz de 49 más 4. Eso es igual a raíz de 53. ¿Ya? Este va a salir exactamente igual. Para demostrar si eso no, ustedes van a calcular las distancias de los puntos. En este caso, por el tema del espacio de la pizarra, yo solamente calcular la distancia del punto 1 al punto 2 y del punto 1 al punto 3. La distancia del punto 1 al punto 3 es raíz de 5 menos 2, 5 menos 2 al cuadrado, más 3 menos 1 al cuadrado. Eso es igual a raíz de 5 más 2 al cuadrado, más 3 menos 1, 2 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 49 más 4. Esto es igual a raíz de 53. Entonces, fíjense, distancia de 1 a 3 es igual a raíz de 53. La distancia de 1 a 2 es raíz de 53. Si es que dos lados son iguales, jóvenes, si es que dos lados son iguales, escribimos distancia de 1 a 2, es la distancia de 1 a 3, igual a raíz de 53. Escribimos para responder a la pregunta, ¿es isósceles? Por lo tanto, el triángulo es isósceles. De esa manera demostramos que el triángulo es isósceles. ¿Listo? A ver, joven, ¿les ha salido el mismo resultado o siguen haciendo? Si es que siguen haciendo, vayan avanzando, pero también calculen la distancia del punto 2 al punto 3. ¿Ya? Calculen también la distancia del punto 2 al punto 3 y nos va a decir cuál sale esa distancia para practicar. En cuanto terminen me avisan para ver si sale el mismo. Entonces tenemos este otro ejemplo de hallar la figura, el área de un polígono, en este caso un cuadrilátero. Tiene 4 vértices, eso significa que tiene 4 lados. Vamos a primero representar estos vértices en el plano cartesiano. Vamos a representar esos vértices. Luego escogemos cuál es nuestro punto 1 y vamos uniendo sin cruzar. Vamos uniendo en sentido contrario a las manecillas del reloj esos vértices para hallar el cuadrilátero. Entonces vayan avanzando ustedes, jóvenes, cópiense. La fórmula ya la tengan en un solo lugar de su cuaderno. Cópiense esto, de este ejemplo. Hallar el área del cuadrilátero compuesto por estos 4 vértices. ¿Ya? Cópiense estos 4 vértices, represéntenlos en el plano cartesiano y luego de eso vamos a graficar y seleccionar cuáles son los puntos 1, 2, 3, 4 y demás. ¿Ya? A ver, 2 minutitos, vayan copiando. ¿Ya terminaron de graficar? Sí, dicen. Ya, vamos a ver si les salió igual que a mí. Bueno, vamos a continuar con un ejemplo ahora para calcular el área de un cuadrilátero.
Entonces, pero primero para colocar dentro del determinante tenemos que colocar las coordenadas de los puntos o vértices del polígono. Y para que sea un polígono cerrado, al final se colocan las coordenadas del punto de partida. Pero para eso primero tenemos que graficar. Estas son las coordenadas de los puntos que corresponden a los vértices del polígono. Los vértices son las esquinas del polígono. ¿Ya? Entonces, primero graficamos. Menos 2 en X, menos 2 en X, 4 en Y. Aquí está uno de los puntos. Después 2 en X y 2 en Y. Acá está el otro punto. 2 en X menos 1 en Y. Aquí está. 2 en X menos 1. Ahí está. Menos 2 en X, menos 2 en X y menos 3 en Y. Así está el otro punto. ¿Ya? Lo que se tiene que hacer enseguida es unir los puntos. Tenemos que unir los puntos, los vértices, sin cruzarnos. ¿Ya? Tenemos que unir. Yo voy a unir los puntos de este polígono. Entonces ahí tenemos unidos los vértices de ese polígono. El siguiente paso después de graficar es nombrar a los puntos. Aquí miren, no tienen nombres todavía los puntos, están las coordenadas, pero no tienen nombres. Escogemos un punto, yo escojo este y le llamo punto 1 con coordenadas. Sus coordenadas son 2 en X y 2 en Y. ¿Cuál de estos tiene esas coordenadas? Es este punto. Este va a ser el punto 1. A partir de acá, tenemos que nombrar los puntos en sentido contrario a las manecillas del reloj usando la regla de la mano derecha. Colocamos la mano derecha, el pulgar nos apunta. La mano derecha sobre el papel o sobre la pizarra y el pulgar nos apunta. Ya. A todos les salió así el gráfico, jóvenes, de este cuadrilátero. Cuadrilátero significa que tiene 4 lados. ¿Les Sí, salió a ingeniero. todos así? Sí. Ya. No es obligatorio que todos pongan aquí punto 1. Ustedes pueden agarrar a cualquiera y le ponen punto 1. Lo importante en las figuras es que no se crucen para no armar corbatas. Tenemos que hacer que parta de un solo punto, unir los demás puntos en sentido contrario a las manecillas del reloj y volver hasta el punto inicial, sin que se cruce aquí como corbatas. ¿Ya? Entonces, para el ejemplo yo estoy colocándole aquí punto 1. ¿Ustedes cómo pondrían? ¿Cuál sería el punto 2, punto 3, punto 4? Vayan colocando también y las coordenadas también ahí mismo. Acostúmbrense a hacerlo completo el dibujo, que tenga los lados, los vértices, y al lado de cada vértice, es decir, al lado de cada puntito, su nombre y las coordenadas. ¿Ya? Si este es punto 1, ¿cuál será el punto 2? ¿Este de aquí abajo o este de acá? De arriba. Este. ¿Cuál sería el punto 3? Este. Más Que con de sigue. acá, ¿no es cierto? Sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces pónganle los nombres a cada uno de esos puntos. Pónganle sus nombres y aquí también le pueden ir poniendo. ¿Ya? Pónganle. Después al ladito o arribita le ponen. Y este es el punto 1. Este de acá es X1. Y este es Y1. Eso pues lo van a poner. ¿Ya? En cuanto terminen, me avisan, jóvenes. ¿En qué sentido giran los dedos? En ese sentido, que es el sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a nombrar a los demás puntos. Si este es el punto 1, el de acá es el punto 2, este de aquí abajo es el punto 3, y el de acá es el punto 4. ¿Qué coordenadas tiene? El punto 2 tiene menos 2 en X y 4 en Y. El punto 3 tiene coordenadas menos 2 en X y menos 3 en Y. El punto 4 tiene coordenadas 2 en X, 1, 2 y menos 1 en Y. Esas son las coordenadas de los 4 puntos de este cuadrilátero.
Ahora sí podemos escribir. Entonces, este 2, 4 sería el punto 2. 2 menos 1 sería el punto 4. Y menos 2 menos 3 sería el punto 3. Ahora sí, estos dos separamos por puntos. Estamos listos para comenzar a resolver aplicando la fórmula de cálculo del área del polígono. El área es igual a la mitad del... ¿Les salió así, jóvenes, el gráfico? Sí, Miss. Sí. A ver, ustedes recuerden y escriban la fórmula del área. ¿Alguien quería preguntar algo? Ya. A ver, vayan escribiendo el área de este polígono, de este cuadrilátero. Vayan escribiendo. No tengan miedo, anímense y ahorita que yo proyecte el video van a ver si han hecho bien o no. ¿Ya? Ya hice, ya. Ya hizo, entonces continuemos. Ay. Determinante son dos rayas, es un arreglo o una matriz, es decir, es una forma ordenada de colocar pares ordenados para este caso. ¿Ya? Vamos a colocar las coordenadas del punto 1. 2, 2. Menos 2. Menos 4. 2 menos 1. Y para sumar, miren, para punto 1, punto 2, punto 3. Para que se cierre el polígono hay que volver 1. Por lo tanto, copio las del punto 1. ¿Sí les salió el determinante, jóvenes? Revisen. Sí. ¿Todos? Sí. ¿Alguien falta para que le esperemos hasta aquí? Los que ya hayan hecho pueden ir desarrollando el determinante. ¿Alguien falta para que le esperemos? No tengan ni miedo ni vergüenza. ¿Ya? Si tienen muy buena letra, tal vez están tardando un poquito más, pero eso es importante para que cuando estudien entiendan bien. Así que digan sin miedo y sin vergüenza, ingeniero, me falta un minutito más. Voy a continuar. Acostúmbrense a ser sinceros, ni miedo ni vergüenza, y háganlo todo. Tampoco tengan flojera. Esas tres cosas, ni miedo, ni vergüenza, ni flojera. ¿Ya? Entonces vayan haciendo, jóvenes. ¿Cómo se desarrolla el determinante? El área vamos a escribir, el área es igual a un medio. Ese un medio siempre tienen que escribir. En lugar del paréntesis, en lugar del determinante, un paréntesis. Todas las multiplicaciones hacia abajo van sumando. Todas las multiplicaciones hacia arriba van restando. ¿Ya? Vayan desarrollando. Aquí está la fórmula en general. Y vayan desarrollando y luego verifican si es que está igual que lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? A ver, por ahí. Al punto 1, por lo tanto, copio las coordenadas del punto 1. ¿Ya? Ahora vamos a resolver el determinante. ¿En qué consiste el determinante? Consiste en realizar multiplicaciones en diagonal entre las coordenadas que están más cerca. ¿Ya? No vamos a hacer multiplicaciones en línea horizontal, en línea recta, vamos a hacerlas en diagonal. Primero vamos a multiplicar hacia abajo. Aquí escribo el área, va a ser igual a la mitad de un paréntesis grande, donde vamos a colocar la multiplicación primera, 2 por 4. 2 por 4, más. Todas las multiplicaciones que van hacia abajo las estoy marcando con color azul. Esas las vamos a separar por el signo positivo. 2 negativo, como lleva negativo, lo escribimos su signo por menos
menos 3. ¿Está? Para la siguiente multiplicación, menos 2 por menos 1. Pero siempre separados por el signo positivo cuando las multiplicamos. A ver, entonces, todas las multiplicaciones que van hacia abajo van separadas por signo positivo, ¿ya? El número aquí es negativo, no importa, lo ponemos entre paréntesis con su signo. Multiplicamos con negativo, lo ponemos en paréntesis con su signo, ¿ya? Multiplicaciones son hacia abajo. Menos 2 por menos 1. La última es de 2 por 2. Más 2 por 2. Hasta ahí hemos escrito todas las multiplicaciones que van a hacer. Después tenemos que hacer. Hasta ahí, jóvenes, todos han hecho igual, todos tienen igual las multiplicaciones que van hacia abajo. Sí. ¿Está bien? ¿O alguien tiene distinto y quisiera que aclaremos alguna duda? Todos han llegado hasta ahí, estamos haciendo primero las multiplicaciones que van hacia abajo, toditas separadas por signo positivo. ¿Hasta ahí han hecho todos bien? Sí. ¿Alguien falta? ¿Alguien todavía falta terminar? ¿Le esperamos un ratito? Ya, mientras tanto. Ahora, ya hemos hecho todas las multiplicaciones hacia abajo. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones hacia arriba. Entonces vamos a separarlas por signo negativo y vamos a multiplicar. Si el número es negativo, lo ponemos entre paréntesis. ¿Ya? Recuerden eso. Tenemos que hacer las multiplicaciones hacia arriba. Como son hacia arriba, nos cuesta más, no nos gusta, negativo para nosotros. Por eso las separamos por signo negativo. Estoy escribiendo con color. 2 por menos 1, la primera multiplicación. Menos. La siguiente es 2 por menos 3. 2 por menos 3. Déjame empezar aquí abajo. Ya hemos escrito esta. La siguiente es menos 2 por menos 2 por 4. Menos. Esta última. Menos 2 por 2. Con su signo. Menos 2 por 2. Y ahí terminan las multiplicaciones. Hemos desarrollado el determinante con estas multiplicaciones. Primero que bajan, separadas por signo positivo. Las multiplicaciones que suben van separadas por signo negativo. ¿Ya? Ahora escribamos para ir desarrollando el área. Va a ser la mitad de paréntesis. ¿A todos les salió así el determinante, jóvenes? El desarrollo del determinante en ese paréntesis. Sí. Si alguien no lo tiene así, me avisa para que lo revisemos. ¿Todos ya han terminado hasta ahí? Sí, yo ya terminé ya. Sí, ingeniero, yo ya terminé. Los que ya Me hayan sale terminado, 18. vayan desarrollando. Un Me ratito, sale- listo, porfa. Ya, eso, así tienen que decir. Los que ya hayan terminado, ahora vayan desarrollando. ¿Ya? A mí me sale 20 el área. Ya, ahorita vamos a verificar. ¿Está bien? Si alguien más saca, va a ver, lo dice con el micrófono alto, ¿ya? Así verificamos. Si sale distinto, entonces revisen. Voy a continuar. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones. 2 por 4, 8. Más. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. Más. Menos por menos, 1. Por 1, más. 2 por 2, 4. 9. Menos. Negativo, positivo por negativo. Menos por más. Menos por menos, más. El resultado es 2 por 1, 2. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. Menos por menos, más. 2 por 4, 8.
Menos por menos, más. 2 por 2, 4. Entonces, hasta ahí ya tenemos las multiplicaciones desarrolladas. Entonces, el área va a ser igual a la mitad de, sumemos, 8 más 6, 14, más 2, 16, más 4, 20, más 2, 22, más 6, 28, más 8, 36, más 4, 40. Entonces, el área es la mitad de 40. Un medio de 40 es la mitad de 40. La mitad de 40 es 20. El resultado para esto. ¿Les salió así, jóvenes? Es que el área va a Sí. Ingeniero. Sí, Lice. Ya, está muy bien. A ver, esperemos un ratito. Alguien está preguntando algo en el chat. A alguien le salió 32. Está fallando el audio. Ya, no hay problema, Fernando. 32. Revisemos qué pudo haber ocurrido, Fernando. Ya. A ver. Exacto. Está bien. Para eso es la pregunta, para saber cuál fue el error, ¿no? Está muy bien. Pues revisemos. Revisemos, Fernando, si están bien. La fórmula dice, todas las multiplicaciones que van hacia abajo las separamos por más, ¿no ven? Y todas las multiplicaciones que van hacia arriba las separamos por menos, ¿ya? Ahora, si los números son negativos, los ponemos entre paréntesis, ¿listo? Ahora, hay casos como estos. Fernando, revisemos los signos aquí en el desarrollo de estas multiplicaciones. 2 por 4 no hay ningún problema. Los dos son positivos, el resultado es 8 positivo. Más. Aquí tenemos dos negativos, aplicamos la ley de los signos para la multiplicación. Signos iguales se vuelven positivos, signos distintos, el resultado es negativo. Entonces, menos por menos, más. El resultado es más 6. Menos por menos, más. El resultado es 2. 2 positivos, el resultado es 4. Ahora aquí, miren, tenemos el signo negativo. El 2 no tiene signo, pero es positivo. Menos por más, menos. Menos por menos, más. El resultado es más. 2 por 1, 2. ¿Ya? Aquí lo mismo. Menos por menos, más. El resultado es positivo. 2 por 3 es 6. Aquí, menos por menos es más. Más por más, positivo. 2 por 4, 8. Y aquí menos por menos, positivo. Y por positivo es 4. ¿Ya se dio cuenta dónde está el error, Fernando? A ver. Vamos a ver. Se equivocó en los signos. No hay nada que disculpar porque estamos aquí para aprender y darnos cuenta. Siempre coloquen entre paréntesis los negativos para que no haya problema. ¿Ya? Y recuerden eso que acabo de hacer ahorita, la ley de los signos. Cuando se multiplican dos de distinto signo, el resultado es negativo. Si los dos que estamos multiplicando son positivos, el resultado es positivo. Ahora, también tenemos que multiplicar el signo del que está separando. Así lo hacemos, miren, más por menos, menos. Menos por menos, más. Entonces el resultado de todo esto es más. ¿Ya? En este caso, menos por más, menos. Menos por menos, más. El resultado de todo esto es más. ¿Ya? Entonces de esa manera obtenemos el resultado de esas multiplicaciones, lo sumamos, nos sale 40 y la fórmula dice área es igual a un medio de todas esas sumas de multiplicaciones. El área sale 20. Si alguien por caprichoso hubiera dicho o es zurdo o le gusta la izquierda, si hubiera dicho este es mi punto 1 y yo quiero hacer en el sentido de las manecillas de mi reloj, lo pueden hacer. Lo único de distinto es que los hubiera salido aquí negativo, área igual a menos 20. No hay ningún otro problema, ¿ya? Entonces hasta ahí está completo, todos han hecho. Mientras van terminando los demás compañeros, veamos el final del video, ¿ya? Entonces, lo importante, siempre que tengas un polígono, por ejemplo, determinado por esos puntos que son los vértices. Pongan atención, los que no hayan terminado todavía, pongan atención primero a esta explicación que les voy a dar en el video, ¿ya? Escojan su punto 1 y luego sigan en
sentido contrario a las manecillas del reloj, sin cruzarse. Miren, cuando les digo que sin cruzarse, si este es el punto 1, no hagan esto. No hagan corbatas. Sigan el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y llámenlo punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿Ya? No hagan punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. No hagan eso. No se crucen. No formen corbatas. Formen polígonos cerrados. ¿Listo? Entonces, el área que vamos a hallar acá es esta. El área que están hallando aquí es solo esta. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese consejo. Vamos a continuar con más ejercicios. Ya, ¿todos pudieron terminar de copiar el ejemplo de ahorita? Anótense por lo menos. Licenciado, Sí, una sí, consulta, sí. una duda. Ujú. No escuché. En el último que saca el área donde dice 40, Ya, ¿va dividido para que salga 20? sí, por esta fórmula, miren. El área siempre es un medio del determinante. El determinante es este paréntesis, ¿no ves? De las multiplicaciones. Pero el un medio siempre tienen que tenerlo ahí esperando al resultado de la suma de todas esas multiplicaciones. Miren, entonces el un medio del determinante, aquí está, un medio del determinante, un medio, todo el determinante lo convertimos en este paréntesis de multiplicaciones y sumas, ¿no? Está esperando ese un medio hasta que ya tengamos un número final. Entonces ya tenemos el resultado dentro del paréntesis, que es el resultado del determinante, y el área dice al final sacarle la mitad de ese número. Y este es el resultado final del área. ¿Ya? Gracias, Lice. Eso. Y no se olviden ese un medio. Algunos compañeros se olvidan el un medio. Aquí está bonito en la fórmula y aquí se olvidaron. O están haciendo y en el último paso se olvidaron dividir entre 2, entonces ahí lo fallaron. Ya tengan mucho cuidado. ¿Alguna otra duda más, jóvenes, o alguna consulta? Tienen que acostumbrarse a preguntar así, sin miedo, sin vergüenza, con educación, con respeto, en todas sus materias, jóvenes. ¿Ya? Cuando ustedes aclaren todas sus dudas, van a aprender. ¿Listo? Por ahí creo que dice un refrán que el necio es el que cree que lo sabe todo y el sabio es el que siempre está aprendiendo, ¿no ve? Así que no tengan miedo de preguntar nunca, jóvenes. Para eso están en la universidad, ¿no ve? Para aprender. Y ya. Vemos más ejemplos sobre la tarea esa que les dejé de los 3 ejercicios, ¿no ve? Demostrar si era isósceles, demostrar si era rectángulo, demostrar si era paralelogramo. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito para verles los demás videos. A ver, les dejo aquí un ratito mientras busco esos videos. Si tienen alguna duda mientras tanto, me la preguntan. Vayan copiando estos coordenadas. Vamos a continuar con un ejemplo. Vayan copiando esto. Ejemplo para calcular, para demostrar si es un triángulo rectángulo y además hallar su área. Ya, hallar el área y demostrar si es triángulo rectángulo. ¿Cómo demostramos si es un triángulo rectángulo? Si es que cumple con el teorema de Pitágoras. ¿Qué significa el teorema de Pitágoras? Que el lado más largo o hipotenusa es igual a la suma de los lados, cada uno de ellos elevados al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado cada uno. ¿Ya? Entonces veamos. Vayan copiando la pregunta, hallar el área y demostrar si es triángulo rectángulo. Aquí están los puntos. No tiene nombres cada punto porque primero tienen que graficar, escoger cuál es su punto 1, unir los vértices y poner los nombres a los demás puntos. Vayan haciendo y calculando el área. Si tienen alguna duda me dicen, vayan avanzando ustedes. ¿Ya, jóvenes? Grabación. Sobre el triángulo rectángulo. Este sí es un triángulo rectángulo. En este ejercicio lo que vamos a hacer es hallar el área del triángulo y demostrar que es rectángulo. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, como siempre, a partir de los puntos, que son los vértices de
Entonces, tenemos las coordenadas 3 en X y menos 2 en Y. Menos 1, menos 2. Menos por ahí. Después menos 3 en X a la izquierda y menos 2 en Y. Entonces, ponga la recta hacia la izquierda. ¿Está? Y el último punto, menos 3 en X y 1 en Y. Más o menos. ¿Está? Entonces, los tres puntos son 3 en X menos 2 en Y. El otro es menos 3 en X menos 2 en Y. Y el último es menos 3, 1. Entonces, tenemos que escoger cuál de estos tres puntos del triángulo. Voy a unir ese triángulo para ver qué figura es. ¿Les está saliendo así la figura, jóvenes? Sí, Ingeniero. Ya está bien. Recuerden, luego en la figura también hay que poner las coordenadas de cada punto. Y arribita le ponen cuál es X, X1, Y1, X2, Y2, lo van a poner. Que se obtiene ese triángulo. Gráficamente podemos observar que sí es un triángulo rectángulo. Pero resolvamos el ejercicio. Para comenzar a resolver el ejercicio, escogemos los nombres de los puntos. En este sentido, yo voy a escoger, es más fácil, a este le voy a llamar punto 1, 3, menos 2 sería punto 1. Siguiendo el sentido contrario a las manecillas del reloj, este sería el punto 2, menos 3,1, el punto 2. Y el último sería el punto 3. Menos 3,2 sería el punto 3. ¿No? Entonces, para hallar el área del triángulo, para hallar nuestro primer inciso, el área del triángulo va a ser igual a la mitad del determinante. En el determinante escribimos las coordenadas de cada uno de los vértices del triángulo, partiendo desde el primer punto. Estas dos coordenadas, luego las coordenadas del segundo punto, seguimos la línea, las coordenadas del tercer punto. Y al final, para que se cierre el triángulo, tenemos que repetir las coordenadas del triángulo. Sería 3, 2, sería menos 3, 1, menos 3, menos 2, y para que se cierre el triángulo tendría que ser 3, menos 2. No se separa por comas, ¿no es cierto, jóvenes? Aquí yo me equivoqué, no se separa por comas, simplemente ponen las coordenadas de uno, un espacio y la coordenada en Y de ese punto, ¿ya? X, Y, no separado por comas, sino separado por espacio, un espacio prudente, alejaditos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si están siguiendo el ejemplo, no van a poner esta coma. Ese es el determinante. ¿Cómo se resuelve el determinante? El determinante se resuelve y sería el área de este triángulo sería igual a la mitad. A ver, entonces para este vértice, el punto, que sea el punto 1, punto 2 y punto 3, ustedes vayan resolviendo, armando su determinante, vean si les ha salido igual, así verifican si está similar a lo que yo hice.
Una vez que armen el determinante, jóvenes, lo van a desarrollar. Todas las multiplicaciones hacia abajo van separadas por signo positivo y todas las multiplicaciones hacia arriba con signo negativo. Entonces vayan avanzando para recordar, memorizar, aprender la fórmula y aprender a aplicarla, ¿ya? Vayan haciéndolo y si tienen alguna duda o consulta, me dicen, por favor, jóvenes. Yo voy a estar aquí atento. Poco menos de 20 minutos, continuemos, ¿ya? De multiplicaciones que van hacia abajo. 3 por 1, separados por signo positivo. Menos 3 por menos 2. Menos 3 por menos 2. Y finalmente, separado por signo positivo, la última multiplicación. Menos 3 por menos 2 nuevamente. Hasta ahí hemos hecho las multiplicaciones que van hacia abajo. Ahora, separado por signos negativos, van a estar multiplicaciones que van hacia arriba. Estuve sobreescribiendo, así que el color rojo se me mezcló con negro. Y ya, las multiplicaciones que van hacia arriba irían con signo negativo. Menos 3 por menos 2. 3 por menos 2. Menos 3 por 1. Finalmente, menos la última multiplicación, menos 3 por menos 2. Menos 3 por menos 2. Todas esas multiplicaciones tenemos que resolver. Ahora, el área del triángulo va a ser igual a un medio de. Vamos a resolver. Vayan resolviendo, jóvenes. A ver, me avisan cuánto sale el área. Alguien me avisa y recién pongo la A grabación. mí me sale 3. A mí 15 me sale. Uy. A A mí ver, 15 dicen. Y a mí también me sale 15. entonces, revisen lo del área 3, tal vez no sea. Voy a poner video y vamos a avanzar, ¿ya? Multiplicaciones y aplicando la ley de los signos. 3 por 1, 3. Más por menos, más. Queda más. 3 por 2, 6. Más. Más por menos, menos por menos, más. 3 por 2, 6. Aquí, menos 3 por menos 2, más 6. Menos por menos 3, más 3 por 1, 3. Ahora, menos por menos, más. Por menos, menos. 3 por 2, 6. ¿No? Y tendríamos que el área del triángulo vale la mitad de. Sumamos todo lo que está dentro del paréntesis. Uno de estos se puede simplificar. 18. Se puede simplificar con 1. Y quedaría 3 más 6, 9. Más 6, 15. Más 3, 18. Entonces, el área del triángulo, es igual a la mitad de 18. Y la mitad de 18 es 9. A ver, revisen, jóvenes. ¿Alguien le salió así 9? A mí me salió 9. A mí me salió 9 igual. A mí igual. Los que sacaron 15, ¿dónde estaría su error? Tal vez en una de estas multiplicaciones por los signos negativos, ¿no ven? En el Bien. signo. Exacto. Entonces tengan más cuidado la próxima vez para que ya no vuelvan a cometer ese error. ¿Qué se hace? Se coloca entre paréntesis los signos negativos. A ver, voy a ver en el chat. Sí, igual salió 9. Muy bien, Fernando. Ya. Entonces tengan ese cuidadito. Ya, Fernando ya no está equivocando en signos. Entonces, los que han sacado 15, verifiquen, ¿ya? Vean siempre en sus ejercicios, aprendan a aprender. ¿Qué significa eso? Cuando les salga bien algún resultado, vean cómo han hecho. Cuando algún resultado les sale mal, fíjense dónde se han equivocado y vean qué se puede hacer para solucionar, para evitar que se vuelvan a equivocar. Una recomendación es poner paréntesis en los signos negativos, ¿verdad? Otra es recordar, multiplicar. ¿Cómo hacemos? Aquí tengo menos, por menos se vuelve más.
Más por más. Entonces el resultado de todo esto va a ser positivo. 3 por 1, 3 positivo. ¿Ya? Menos por menos, más. Más por menos, menos. El resultado de esto negativo. 3 por 2, menos 6. ¿Listo? Lo otro es todas las multiplicaciones que van hacia abajo separadas por positivo, por más. Todas las multiplicaciones que van hacia arriba van separadas por negativo. ¿Ya? Esto es lo que separa el negativo. Pero si el número es negativo que va a multiplicar, lo ponen entre paréntesis, porque el número es completo con todo y su signo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿ya han podido verificar dónde se equivocaron? Sí. Sí, en los signos. ¿Ya han corregido? No solo tienen que ver, tienen que también corregir, porque luego cuando estudien, si vuelven a ver lo equivocado, van a pensar que eso es lo correcto. Entonces, ahorita, corrijan, ¿ya? Yo les doy tiempo para eso, para que corrijan. Un minutito, terminen de corregir, voy a pausar. ¿Cómo demostramos luego que es un triángulo rectángulo? Observamos y gráficamente parece un triángulo rectángulo. Pueden poner su escuadra y dicen sí, es un ángulo recto, o medir con un transportador y decir sí, es un ángulo recto. Pero esa es la solución analítica. Ustedes tienen que resolver, esa es la solución gráfica. Ustedes tienen que resolver analíticamente, con cálculos, con números, y aparte gráficamente. ¿Ya? Entonces, en un triángulo rectángulo, los dos lados que forman el ángulo recto, miren, este lado y este lado, al cruzarse, forman este ángulo recto. Esos dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado que está frente al ángulo se llama hipotenusa, y es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Este lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Si eso nos da una igualdad, la hipotenusa al cuadrado, si sale exactamente igual a la suma de los catetos al cuadrado, el triángulo es rectángulo. Y se demuestra el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces veamos cómo se hace. ¿Listo? Esta es el área de nuestro triángulo. ¿Listo? Podemos hacer un medio de base por altura y podría salir el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, este es el procedimiento para calcular el área del triángulo, de donde se sigue que el área del triángulo vale 9. Hemos resuelto y hemos hallado ese resultado. ¿Listo? Hemos unado los puntos, comenzando desde un punto cualquiera, siguiendo el sentido contrario de las manecillas del reloj. Si vivimos en la fórmula del determinante, el área es igual a un medio del determinante, y en el determinante colocamos las coordenadas de cada vértice en este orden y volviendo hasta el punto de inicio. Coordenadas del punto 1, coordenadas del punto 2, coordenadas del punto 3. Y para que se cierre la figura del triángulo, volvemos y escribimos las coordenadas del punto 1. Desarrollamos el determinante y hallamos el área del triángulo. ¿Ya? Entonces ya hemos resuelto el primer inciso, hemos hallado el área del triángulo. Ahora vamos a demostrar si es un triángulo rectángulo o no. Gráficamente parece ser un triángulo rectángulo, pero hay que demostrarlo. Voy a borrar esta parte. Y ya la borré. Estoy borrando para demostrar que es un triángulo rectángulo. Entonces, la segunda parte de este ejercicio es triángulo rectángulo. Si es que fuera un triángulo rectángulo, el lado más largo tendría, bueno, todo el triángulo tendría que cumplir con el teorema de Pitágoras, donde dice que el lado más largo elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Esa es una forma de demostrar que es un triángulo rectángulo. Para ello hay que calcular las distancias, hay que calcular todas las distancias.
Entonces voy a ir calculando. Distancia desde el punto 1 hasta el punto 2 es igual a la raíz cuadrada de, escribimos, este es mi x1, y1, este es x2, y2, este de acá es x3, y2. Distancia del punto 1 al punto 2 es x final menos x inicial. Desde el punto 1 hasta el punto 2, x2 sería menos 3 menos el x inicial al cuadrado más y final 1 menos el inicial que es menos 2, nuevamente entre paréntesis y al cuadrado. ¿Y el resto? ¿Se han fijado, jóvenes? ¿Se han fijado? Tienen que tener mucho cuidado ahí. Nuevamente entre paréntesis y al cuadrado. Ya. Entonces, la distancia entre dos puntos, desde el punto 1 hasta el punto 2, va a ser igual a la raíz cuadrada de x final menos x inicial, elevado al cuadrado, más y final menos y inicial, elevado al cuadrado. Ahora, miren, x final es menos 3, ahí está con su signo, menos el x inicial es 3, ya está. Ahora, y final es 1, ahí está el 1, menos y inicial es menos 2. Entonces, este menos es de la fórmula, menos este número también es negativo, entonces se vuelve a colocar, pero dentro de paréntesis para que no nos confundamos, y luego aplicamos la ley de los signos. Menos por menos más 2 sumado con 1 es más 3, ¿ya? Y de estos dos, cuando tenemos dos números negativos, los sumamos, el resultado va a ser negativo y el tamaño va a ser igual a la suma de los valores, ¿ya? El resultado va a ser menos 6. Eso tengan en cuenta, tengan cuidadito para que no tengan problemas. Si resto un número y ese número es negativo, como es menos 2, lo colocamos dentro de un paréntesis. Entonces, vamos a descifrar y decimos la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a la raíz cuadrada de menos 3 es menos 6 al cuadrado más 1 menos por menos más 1 más 2 es 3 al cuadrado. Entonces la distancia del punto 1 al punto 2 es raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado es 36. 3 al cuadrado, 9. Entonces distancia de 1 a 2 es raíz de 45. Ya tenemos la primera distancia que aparentemente es el lado más. Ahora, cualquier número elevado al cuadrado siempre se vuelve positivo. Menos 6 al cuadrado se vuelve 36 positivo. 3 al cuadrado, 9. ¿Ya? ¿Qué son los cuadrados? Es multiplicar este número por sí mismo. Menos por menos, más. 6 por 6, 36. 3 al cuadrado, ¿qué es? Este número por sí mismo. 3 por 9. ¿Ya? Entonces vayan haciendo lo mismo para las otras distancias. Distancia del punto 2 al punto 3. Distancia del punto 1 al punto 3. ¿Ya, jóvenes? Vayan a... Recuerden, jóvenes, un número negativo y el mismo número positivo se simplifican entre sí. Por eso, menos 3 más 3 se simplifica, es 0. 0 elevado al cuadrado es 0 nomás y desaparece. ¿Ya? En cambio, menos 3 elevado al cuadrado, cualquier número al cuadrado siempre se vuelve positivo. Menos 3 al cuadrado es 9. Entonces, raíz de 9 es igual a 3. Ahora veamos la última distancia desde el punto 1 hasta el punto 3. ¿Ya? Realizamos el mismo procedimiento para encontrar la distancia desde el punto 3 hasta el punto 1. Distancia desde 1 hasta 3 es igual a raíz cuadrada. Punto final, 3 en x, 3 menos 3, todo eso al cuadrado, más, en y es el final menos 2 menos,
menos 2 al cuadrado. Entonces, distancia de 3. Estamos haciendo desde 3 hasta 1. Distancia desde 3. Distancia desde 3 hasta 1 es igual a raíz cuadrada de 3 más 3 al cuadrado. Más menos 2 más 2 al cuadrado. ¿Qué saben? Menos 2 más 2 es 0. 0 al cuadrado es 0 nada más. Vamos a tener que distancia de 3 a 1 vale raíz de 6. 6 elevado al cuadrado. Raíz de 6 al cuadrado. ¿Ya? Raíz de 6 al cuadrado. Raíz de 6 elevado al cuadrado se simplifican los cuadrados y tenemos distancia de 3 a 1 vale 6. Entonces, ya tenemos la tercera distancia. Para que se cumpla el teorema de Pitágoras, dice, el lado más largo, distancia de 1 a 2 elevado al cuadrado, el lado más largo elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, la suma de los cuadrados de los catetos, igual a distancia de 2 a 3 al cuadrado más distancia de 3 a 1 al cuadrado. Si nosotros reemplazamos la distancia de 1 a 2 elevando al cuadrado, distancia de 2 a 3 elevando al cuadrado y distancia de 3 a 1 elevando al cuadrado, tendríamos distancia de 1 a 2 elevando al cuadrado. Sería raíz de 45 al cuadrado. Raíz de 45 al cuadrado igual a distancia de 2 a 3 al cuadrado es 3 al cuadrado más distancia de 3 a 1 al cuadrado es 6 al cuadrado. Raíz de 45 al cuadrado se va a la raíz al cuadrado y nos va a quedar 45. 3 al cuadrado es 9, 6 al cuadrado es 36, 9 más 36 es 45. Nos sale exactamente 45 igual a 45. 45 igual a 45. Nos sale correcto, nos sale que la distancia del lado más largo elevado al cuadrado, la hipotenusa, el lado que está opuesto al ángulo recto, esa distancia al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces se cumple el teorema de Pitágoras y tendríamos que escribir. Tienen que escribir la respuesta, ¿no? Si no escriben la respuesta, Triángulo no está completo. rectángulo. ¿Por qué? Porque se cumple el teorema de Pitágoras. Y escriban, se cumple el teorema de Pitágoras. Ahí vamos a hacer pausa, jóvenes. Ahí vamos a terminar también la clase, ¿ya? Vamos a continuar el día miércoles, jóvenes, pero con estas pistas ya les he enseñado cómo ir haciendo para demostrar si un triángulo es rectángulo, cómo es demostrar si un triángulo es isósceles. Y el miércoles vamos a ver para demostrar si un cuadrilátero es o no un paralelogramo, ¿ya? Entonces ahí vamos a quedar, Sí, para demostrar... Claro, buscando los 90 grados y verificando el ángulo de las rectas, todo eso. Ya, en realidad en este ejercicio se continúa para demostrar. La otra forma de demostrar si un triángulo es rectángulo es que las pendientes de los catetos son recíprocas. ¿Qué significa eso? Cuando las multiplicamos entre sí las pendientes, el resultado es -1. Si eso ocurre, ese triángulo es rectángulo. La fórmula para calcular las pendientes es una división. En el numerador va y final menos y inicial, dividido entre x final menos x inicial, y esa es la pendiente, ¿ya? No se acostumbren a hacer con la tangente del ángulo de inclinación, porque a veces no se puede medir exactamente o no les damos de dato. Entonces no va a ser muy exacto.
Es mejor con la fórmula de delta y entre delta x, es decir, y final menos y inicial dividido entre x final menos x inicial. Eso A mí me salió igual, igual que da la perpendicular 90 grados y en el área igual me sale. Ya, perfecto. Sí, está bien. Así también está bien. Para que vayan practicando está bien. ¿Listo? Ya. Entonces no hay problema, igual se lo puede hacer con esa, ¿no ves? Con esa fórmula también, ¿no ves? De tangente de Claro. Pero practiquen para la fórmula de la distancia, practiquen de esta forma más que les he mostrado. ¿Listo? Ah, ya, ingeniero. Ya. ¿Alguna duda o consulta más, jóvenes? Ya. Si no hay más, descansen por lo menos 5 minutitos antes de su clase, de su siguiente clase. Nos veríamos el día miércoles. ¿Ya? Que estén bien, jóvenes. Hasta luego.